Esta de aquí es la Fujifilm GFX 100-2, la mejor cámara de formato medio que ha hecho Fuji hasta la fecha. No sé si tú recuerdas realmente cuál fue la primera GFX. Yo sí, porque tuve la suerte de poder trabajar con ella durante unos cuantos días e hice varias sesiones de fotos diferentes para ver qué tal se comportaba. El modelo salió en el Photokina de 2016 y se llamaba GFX 50S. Tenía una calidad de imagen soberbia, pero era realmente difícil trabajar con ella de forma fluida. Con el paso de los años, Fujifilm mantuvo su apuesta por el formato GFX, sacando al mercado nuevas cámaras y nuevas lentes que hicieron que los profesionales que buscaban algo más que una cámara APS-C y no querían renunciar a su marca, la miraran con ojitos, y entre esos profesionales estaba yo, un chaval de Tenerife que literalmente empezó en este mundo sin conocer a absolutamente nadie, ni siquiera mi familia conocía a nadie que conociera a un fotógrafo, pero poco a poco, con muchas ganas y dedicándole mucho tiempo, las cosas fueron saliendo, y después de muchos años, en 2024, por fin he podido tener un formato medio propio. Hoy voy a contarte qué tal es trabajar con formato medio de Fuji, habiendo trabajado durante tantos años con las cámaras APS-C, si se notan mucho las diferencias, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de un equipo como este, y además vas a tener la oportunidad de verme trabajar en una sesión de fotos real, como casi siempre vamos. En este caso, en el primer restaurante del chef Akira Bak en España. Por cierto, algunas de estas fotografías han salido en prensa, eso sí, sin nombrarme, por supuesto. Akira Bak es un chef famosísimo que tiene más de 35 restaurantes por todo el mundo y que tiene un talento increíble. Además es muy buena gente, de hecho cené con él esa noche y pude conocer un poco más a la persona detrás del gran chef internacional, lo cual fue sinceramente muy agradable. Para hacer estas fotos utilicé el 120 mm macro de GF y la verdad es que está muy bien, pero hay algunas cosas que no terminan de convencerme. La distancia mínima de enfoque, según marca esta lente, son 45 centímetros desde justamente aquí, con lo cual yo diría que esto más o menos es lo mínimo. Aquí está enfocando, si me acerco más, aquí ya no me enfoca. Vamos a disparar a F22. Muy bien. Vámonos al ladito. No es que no sea suficiente, realmente la fotografía está bastante bien. El tema está en que en APS-C tenemos un 30 y un 80 milímetros que me permiten enfocar mucho más de cerca y estoy mal acostumbrado. Todas las fotografías las hice utilizando la misma lente y la verdad es que para los planos cenitales es sencillamente maravillosa. Eso sí, tienes que subirte a algún tipo de soporte, escalera o algún tipo de Apple Box. En cuanto al peso de los archivos, 207 megas cada foto, quédate con eso. La cámara llega a trabajar en RAW sin ningún tipo de compresión a 16 bits, lo que es una auténtica barbaridad. En el momento en el que utilizas ráfaga pasas a 14 bits, pero es normal, sinceramente más que suficiente. Y en el caso de que quieras que los archivos RAW pesen menos, tienes la opción de trabajar con RAW comprimidos sin pérdida, en donde los archivos pesarán 100 megas aproximadamente, y con pérdida, donde pesarán incluso un poco menos. Una de las cosas que cambia significativamente entre trabajar con una cámara de formato medio o una cámara full frame o APS-C es la profundidad de campo y los diafragmas que tienes que utilizar para conseguirla. El problema normalmente de trabajar con estos equipos es que necesitas equipos de luz muy potentes. Por ejemplo, para poder trabajar con el ISO a 80 y con F13, F16, prácticamente estamos disparando los 500 vatios porque estamos utilizando un octa muy grande. Entonces el octa muy grande hace que rinda mucho menos en la luz, pero que sea muy bonita y muy agradable. Y eso, por ejemplo, no es algo que yo necesito habitualmente trabajando con APS-C. Ten en cuenta que hablamos de ISO 80 en vez de ISO 160, es decir, un paso completo. Eso quiere decir que necesitas el doble de luz para iluminar exactamente igual la escena. Y además, según Photopills con su calculadora de profundidad de campo, si trabajamos con un 80 mm macros en APS-C, vamos a tener una profundidad de campo utilizando un diafragma 5.6 de 14 centímetros cuando estamos trabajando a 2 metros. Y si hacemos el equivalente con el 120 milímetros macro de formato GFX, exactamente a la misma distancia y buscando la misma profundidad de campo, necesitamos un paso más de diafragma, es decir, pasar hasta 7,1, lo cual significa que necesitamos el doble de luz de nuevo. Entonces eso se traduce en que necesitas 4 veces más luz trabajando con formato medio que con un formato APS-C para obtener el mismo tipo de imagen. Obviamente en tamaño
no es como la serie X. Estamos hablando de una cámara bastante más grande. Este 120, por ejemplo, luce bastante grande. Es cierto que el parasol se lleva por lo menos 8 centímetros, pero aún así es bastante grande. Lo que pasa es que también es la máxima calidad, así que en realidad mola muchísimo. Es realmente difícil hacerte entender qué es lo que se siente cuando llevas tantos años trabajando con una cámara tan pequeña y de repente pasas a una cámara que tiene un tamaño de sensor tan grande, que es más voluminosa, pero que igualmente es compacta y fácil de manejar. Y es que al final, cuando te das cuenta de que los archivos tienen ese rango dinámico, esa calidad, esa nitidez, esos colores, y que no te ha costado prácticamente nada adaptarte a este formato, es cuando piensas qué bien lo ha hecho Fuji. Porque si lo piensas, Fujifilm a nivel de fotografía tiene la mejor cámara compacta que existe, la mejor cámara APS-C del mercado, y ahora con el formato GFX le da al usuario más exigente la posibilidad de no tener que abandonar la compañía, permitiéndole combinar sus equipos utilizando los mismos ajustes en diferentes tipos de cámaras con diferentes sensores. A mí personalmente me parece una estrategia brillante. Una de las grandes ventajas de que sea Fuji el formato medio que estoy utilizando es que los menús son exactamente iguales a los de todas las cámaras de Fuji que tengo. Entonces he ido muy rápido, muy ágil y he podido trabajar muy a gusto en ese sentido. Pero es verdad que este tipo de cámaras te exigen mucho más que una cámara APS-C, sobre todo en temas de rendimiento cuando estás utilizando flash y en profundidad de campo. En ese sentido es muchísimo más exigente que la otra cámara si quieres hacer unas fotografías que realmente estén a la altura. Después de tanto esfuerzo, evidentemente había que reponer fuerzas para pasar a documentar a los chicos de cocina utilizando el 120 mm f4, porque aún no tenía el 110 mm f2 que he comprado esta semana y que es realmente la lente adecuada para hacer estas fotos. Como soy de las personas que siempre ve el lado positivo, pensé, ¿y si hacemos las fotografías a ISO 6400 y así le enseño a la gente qué tal va la cámara? Dicho y hecho, estas imágenes están hechas con ISO 6400, eso sí, evidentemente entra luz por la ventana y no es lo mismo que utilizar ISO 6400 en una situación en la que está todo absolutamente oscuro. Sin embargo, creo que el resultado era buenísimo y de hecho he seguido probando la cámara y te puedo decir con total certeza que trabaja muy bien con ISOs altos, algo que a mí personalmente me sorprendió porque tenía la idea de que las cámaras de formato medio no podían tener un ISO muy alto porque sacaban muchísimo ruido, y nada más lejos de la realidad. Con estas FX100II ese principio no aplica y puedes trabajar con ella sin ningún tipo de problema. Me faltaba por hacer algunas fotografías del espacio utilizando el 23 mm que equivale a un 18 en full frame f4. Yo lo trabajé con un diafragma un poco más cerrado, haciendo bracketing para tener entre 3 y 7 fotografías, depende de la toma, y de esa manera poder conseguir un HDR que me diera una imagen con detalle en el interior y en el exterior del restaurante, en la zona de la terraza, que no era fácil porque realmente el interior del restaurante tiene muchos tonos oscuros y es difícil mantener los detalles y conseguir que las altas luces estén bien hechas. Siempre hay que esperar a que se vaya alguien de la imagen antes de disparar. Cuando haces este tipo de imágenes con un angular tan extremo, si el borde te hace un poco de barril, te vuelves un poco loco y de esta forma ves las líneas perfectas. Y lo único que tienes que hacer es cuadrar el centro, enfocar correctamente, trabajar bien la exposición y listo. Al final no me quedé con el 23 mm porque Fuji tiene un 20-35 f4 que equivale a un 16-28 en 35 mm
y la verdad es que me daba la sensación de que era mucho más versátil a la hora de utilizarlo para este tipo de fotografía. Al fin y al cabo el 23 tiene una calidad increíble, pero bueno, el 20-35 me da la sensación de que también está realmente bien y creo que es una lente fantástica para este tipo de imágenes, que parece mentira, pero me piden muchísimo más de lo que os podéis imaginar. Lo que pasa es que tampoco lo promociono demasiado en mis redes sociales, pero prácticamente en todos los proyectos tengo que hacer fotografía de interiores. La verdad es que me he sentido muy cómodo haciendo comida, interiores, haciendo fotografía un poco de lifestyle, de los chefs cocinando, o incluso cuando me he metido en el speech del chef con los empleados utilizando este 45-2.8. Las tres lentes son lentes bastante increíbles para el trabajo que yo suelo desarrollar. El 23 porque tiene un ángulo espectacular y es completamente rectilíneo en el borde. El 45 porque es la focal con la que cualquier fotógrafo documental sueña y el bokeh es increíble. Y el 120 F4 he echado un poco de menos poderme acercar un poquitito más. Yo en ese sentido me hubiera encantado poderme acercar un poquitito más, pero la nitidez es alucinante.